Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este caso vamos a continuar con el tema de los rodajes y sistemas de engranajes. Y en este caso vamos a tratar el rodaje del remontuar y el de puesta en hora. En un rodaje de remontuar es un tipo de tren de transmisiones. Funciona de la siguiente manera: el piñón de remontuar pone en marcha la rueda de corona, que esta a su vez hace girar el rochete, que al ir solidaria al árbol del barrilete pues arma el muelle. Las ruedas de coronas las podemos encontrar con dentado simple y dentado doble. Esto es, el dentado simple está en el borde y el dentado doble tiene un dentado en lo que es el borde de la rueda y otro en uno de los flancos. En el caso de dentado simple, el sistema se compone de un piñón de remontuar, una rueda de corona y el rochete. Y para la rueda de corona de dentado doble tenemos el piñón de remontuar, el dentado de canto de la rueda de corona y el rochete. Este es un tipo de tren desmultiplicador, o sea que reduce el número de vueltas. Por eso, para armar un muelle que tiene entre 7 y 8 vueltas de armado, a la corona le tenemos que dar habitualmente entre 25 y 35 vueltas para el armado completo del muelle. Luego pasaríamos a lo que es el rodaje de minutería y puesta en hora. Este también es un tren desmultiplicador, un sistema de engranajes desmultiplicador. Y cuando ponemos el reloj en hora, accionamos la tija de remontuar, extrayéndola en los relojes mecánicos, o la tija de puesta en hora en los relojes electrónicos, o sea, en los de cuarzo. Accionando el sistema de selección mediante la balanza y todas las piezas que ya conocemos. El rodaje de puesta en hora compone los siguientes elementos de forma general. Está el piñón corredizo, que tiene el dentado de transmisión, la rueda de transmisión, la rueda de minutería, el cañón de minutos, el piñón de minutería y la rueda de horas. Todos engarzados e engranados según veis en los puntos rojos en el diagrama. El cuadrado que tiene la tija, digamos la parte de sección cuadrada, pone en rotación el piñón corredizo, que al accionar la tija, al extraerla, como su nombre indica, y debido al tirete y a la balanza y a la báscula, mejor dicho, corre y engrana con la rueda de transmisión, que en algunos casos pueden haber una o dos ruedas de transmisión según los calibres. Y entonces, a continuación, el movimiento se transmite al rodaje de minutería. El móvil de minutería hace girar el cañón de minutos mediante la rueda de minutería y la rueda de horas mediante el piñón de la minutería. O sea, el móvil de minutería, como ya vimos en el tema anterior, tiene una rueda y un piñón asociados, solidarios. Entonces cada uno engrana a una parte del sistema de puesta en hora. Evidentemente la aguja de minutos está embutida en el cañón de minutos y da una vuelta cada hora, y la aguja de horas está embutida en la rueda de horas y generalmente da una vuelta en 12 horas. Esto hablo generalmente porque, como ya sabéis, existen relojes que tienen la escala en el dial de 24 horas.
pero eso ya es un tema ya del número de dientes y de reducciones. O sea, es un paso intermedio. Tampoco hay mucho más que comentar, aunque ya si alguien lo pide, pues ya se comentará. El cálculo de rodaje de minutería, según la escala que tengamos en el dial, hay que determinar una relación de engranajes para garantizar el desplazamiento correcto. Es decir, que la aguja se mueve a la velocidad, bueno, mejor dicho, a la frecuencia correcta para que indique la hora correcta, ¿no? Lo más frecuente es dividir la esfera en 12 horas o, como he comentado, en ciertas ocasiones en 24. Por tanto, la aguja minutera da una vuelta a la de... O sea, mientras que la aguja minutera da una vuelta completa, la aguja horaria avanzará un 12avo de vuelta o un 24avo de vuelta en su recorrido completo. Como ya he dicho anteriormente, nos hallamos delante de un rodaje desmultiplicador en cualquiera de estas dos relaciones, tanto si da un 12avo como un 24avo. Lo que es el cálculo del rodaje, o sea, el rodaje minutería, vamos a tener en cuenta varios, según las fórmulas que podéis ver ahí. Tendremos el cañón de minutos con sus, o sea, Z1, con sus correspondientes número de vueltas que va a dar, que es el N1, la rueda de minutería, el piñón de minutería, la rueda de horas y el número de vueltas que da la rueda de horas. Muy importante, hay que señalar que solo hay una distancia entre centros en el rodaje de minutería. O sea, todo va relacionado en dos ejes. Con lo cual, esta distancia entre centros va a ser fija. O sea, ahí se va a organizar todo tal y después ya vendrá en función de diseño lo que es la circunferencia base de los diferentes engranajes, o sea, tanto cañón de minutos, rueda de minutería, piñón de minutería, rueda de horas. O sea, ahí vamos a jugar con esas dos distancias de circunferencia base, pero lo que es la distancia entre centros va a ser siempre la misma. Entonces podemos ver aquí, según la fórmula, que el número de vueltas de la rueda de horas partido el número de vueltas de cañón de minutos, o sea, esta relación es igual a los dientes del cañón de minutos por los dientes del piñón de minutería partido los dientes de la rueda de minutería por los dientes de la rueda de horas. Es lo que ya vimos antes, ¿no? Es lo que son conducidos partidos, o sea, conductores partidos conducidos. Luego, dentro del sistema este de rodaje de minutería, podréis haber observado que hay diferentes tipos de sistemas para garantizar lo que vamos a exponer ahora, ¿no? Que para poner un reloj en hora es preciso girar el tren de minutería sin interferir en el rodaje contador. O sea, cuando ponemos el reloj en hora, por un lado, en el lado del dial, estamos poniendo en hora el reloj con todo el rodaje de minutería, pero por el otro lado de la pletina está el rodaje contador, que veremos en el tema siguiente, que es el que, como su nombre indica, cuenta el tiempo. Entonces, de alguna manera tenemos que garantizar que al poner el reloj en hora no se interfiere en el funcionamiento del contador. Para esto se utilizan dos sistemas que todos habréis visto en vídeos de mantenimiento de reloj, que es el sistema del internado y el sistema de fricción. En el sistema del internado
El cañón de minutos se ajusta en el vástago del piñón de centro y engrana con la rueda de minutería, que lleva solidariamente el piñón de minutería. Este último engrana con la rueda de horas, lo que hemos visto en el apartado anterior. Cuando el reloj funciona normalmente, el piñón de centro se pone en movimiento gracias al barrilete. El cañón de minutos se coloca sobre el vástago del piñón de centro de manera que formen un solo eje, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Así, el cañón de minutos y el piñón de centro giran a un tiempo, o sea, giran en forma, cuando está funcionando de forma habitual, vemos que todo funciona solidariamente, ¿no? A su vez, el cañón hace girar el resto del rodaje de minutería, incluidas las transmisiones. O sea, el cañón lo que hace es mueve todo el sistema de puesta en hora, o sea, todo el tema de minutería, y a través de este sistema de minutería asociado a las agujas, pues nos muestra el tiempo, ¿no? Entonces, para realizar el internado, que es, digamos, lo que es un encaje a presión, lo que se realiza es un despeje, que se llama un despeje cónico, en el vástago del piñón de centro, que es como una especie de rebaje cónico, ¿no? Que se hace mediante un torno. Y en el tubo del cañón de minutos se realizan dos entrantes opuestos. Lo que se le hace es, como por presión, se deforma ligeramente el interior del cañón de minutos. Y que lo que pasa es que cuando introducimos el cañón de minutos y presionamos, suena el típico clic de que se ha quedado solidario, que es lo que solemos ver en los vídeos, quedando así todo el sistema unido. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de ensamblaje, junto con su correcta lubricación, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, permite, por un lado, la rotación solidaria cuando el reloj está en funcionamiento, y por otro, la posibilidad de que el cañón de minutos se deslice a modo de fricción sobre el vástago del centro cuando lo ponemos en hora. ¿Qué es lo que vemos? Que el reloj sigue funcionando, pero accionando la tija y la corona podemos poner el reloj en hora sin que se pare el movimiento por el otro lado, gracias a este sistema. Vuelvo a repetir, cuando se realice un mantenimiento es muy importante tener lubricado, y lo veréis en los diagramas habitualmente de los fabricantes, que indican los puntos de lubricación, y estos puntos se deben respetar para que este sistema funcione correctamente y que cuando pongamos el reloj en hora no nos afecta al rodaje contador por fricción. O sea, el cañón de minutos debe deslizar perfectamente respecto al piñón de centro. Y luego tenemos el sistema de fricción, que es muy parecido a este, aunque el sistema de funcionamiento es muy parecido, aunque el sistema de construcción es muy diferente. Cuando usamos una rueda grande de arrastre, no hay vástago central en el rodaje. Entonces se encaja una rueda de arrastre por fricción directamente sobre el cañón de minutos. Esta es la típica rueda por fricción que solemos ver sin ir más lejos, en muchos cuarzos. Llevan este sistema de lo que llaman embrague, y sobre todo también en los movimientos de ETA, Selita y subsidiarios, o sea, y clones, suele llevar esta rueda por sistema de fricción. El centro de esta rueda presenta un orificio limitado por dos brazos elásticos, que son los que veis ahí, muy típicos y por todos conocidos, o por un orificio formado por tres espigones en la construcción de la rueda. En ambos casos, los brazos o espigones aseguran la fricción que sustituye al internado. O sea, el sistema de funcionamiento es equivalente al internado, pero como veis, el sistema de construcción es muy diferente. La rueda de arrastre por fricción recibe la fuerza del piñón de la rueda primera. O sea, la rueda primera va engranada con esta rueda de fricción.
Otra vez repito, es muy importante que estos puntos de fricción estén correctamente lubricados para el funcionamiento de lo que es la rueda. Y ahora pasamos ya finalmente a lo que es la distribución de agujas. Entonces aquí, según el sistema de rodaje, vamos a tener una distribución de agujas u otra. Entonces, podemos tener, primer caso, que tengamos móvil de centro, o sea, lo que habitualmente llamamos rueda de centro, ¿no? El móvil de centro está situado en el centro del movimiento, evidentemente, por lo que la articulación para impulsar las agujas se realiza sobre el mismo eje, utilizando el principio del internado. Este es el típico caso de minutero, o sea, ya no de minutero central, sino de segundero central, y tenemos el móvil de centro, entonces directamente el barrilete engrana con el eje central, y ahí es donde se realiza, digamos, el puenteo del movimiento. Entonces ahí es el típico caso para utilizar un linternado. Con móvil, después tenemos el caso con móvil de rueda grande de arrastre. En este caso el móvil grande de arrastre está descentrado, no lo tenemos sobre el eje central. Y entonces la articulación del piñón de rueda primera con la rueda de arrastre por fricción permite la indicación en el centro del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la rueda grande de arrastre, entonces el piñón de la rueda grande de arrastre lo que nos hace es atacar, o mejor dicho, engranar la rueda de fricción, de arrastre por fricción. Entonces, y el cañón de minutos y todo lo que hemos comentado antes. Entonces, este es el otro caso típico para utilizar la rueda por fricción, y suele ser el típico caso que se utiliza en mucha maquinaria suiza. Luego tenemos otro sistema, otra distribución, que sería con minutería de fricción y segundero central. Entonces, aquí lo que tenemos es que el reloj dispone de un tubo central, como podéis ver ahí en el diagrama, en la sección. O sea, dispone de un tubo central en el cual el cañón de minutos está libre. Ese tubo está fijado en la pletina, o sea, está embutido en la pletina, y por él atraviesa el móvil de segundos. O sea, la rueda de segundos que lleva el vástago en el cual se va a colocar la aguja de segundos. Y después tenemos el otro caso, que suele ser con minutería de fricción, como hemos visto, pero sin segundero central. Este es el típico caso del pequeño segundero, o directamente se elimina el pequeño segundero, porque el pequeño segundero es simplemente prolongar o no el eje de la rueda de segundos. Entonces ya podemos elegir si colocamos segundero o no montamos aguja de segundero. Y aquí lo que suele pasar, y esto es muy típico de los relojes de bolsillo antiguos, se utilizaba mucho este sistema, es que en la pletina hay embutida una espiga. Entonces esta espiga es la que sostiene el cañón de minutos, y sobre ella, o sea, sobre el cañón de minutos se coloca la rueda de horas, y así todo el sistema de muestra de la hora, ¿no? Entonces, hasta aquí, esto va a ser un vídeo cortito. Como dije, prefería hacer vídeos cortitos que no vídeos de una hora. Hemos tratado este sistema de lo que es el rodaje del remontuar y el rodaje de minutería y puesta en hora. Cabe reseñar que es muy importante en todos estos sistemas que el tema de la lubricación. El tema de la lubricación parece una tontería, pero todas estas ruedas tienen que estar, sobre todo el cañón de minutos, tiene que estar perfectamente lubricado para que no interfiera en el buen funcionamiento del reloj.
¿Por qué? Porque no cuando está funcionando habitualmente, aunque también, sobre todo el tema de la rueda de horas y de minutos y todo este sistema de puesta en hora, porque cualquier fricción excesiva lo que va a hacer es que nos retrase el reloj, porque al final el movimiento de fuerza se va diluyendo entre los diferentes engranajes, entre los diferentes rozamientos que hay. Entonces, quieras que no, nos va a empezar a aparecer por este tipo de frenado que tenemos la amplitud baja. Y yo, como hemos dicho, una amplitud baja puede ser o bien desde que el muelle esté muy fatigado, el muelle real, o en algún punto hay exceso de fricción. Y esto es ya bien sea o por desgaste de piezas o, como en este caso, porque tengamos una lubricación deficiente en alguno de los ejes, por lo cual es muy importante no olvidarnos y utilizar correctamente cada tipo de aceite, que en estos casos con todos estos móviles habitualmente se suele utilizar o grasa en el remuntuar, grasa de remuntuar, porque son rodamientos de alta fricción, o sea, hay mucho rozamiento allí, pero en el remuntuar será más bien por un tema de desgaste de pieza y de que cuando demos cuerda no notemos un exceso de aplicar exceso de fuerza que lo puede afectar a la tija, y hay tijas que, sobre todo en los relojes vintage, que pueden estar tocadas ya del tiempo por algo de óxido y tal, y las podemos partir. Pero sobre todo en el tema en el rodaje minutería y de puesta en hora, porque son piezas que están solidarias, o sea, se mueven solidariamente con el rodaje contador, o digamos que está afectada por el rodaje contador, entonces sí que conviene que estén perfectamente lubricadas para no frenar el rodaje contador, y sobre todo cuando pongamos en hora el reloj, esta fricción reducirla al máximo para no frenar el rodaje contador o afectar su movimiento. Pues bueno, nada, hasta aquí este tema. Recordad, como siempre, si os ha gustado, que le des a like, que os suscribáis, compartid el vídeo para que llegue a más gente todo este contenido. Y ya en el próximo tema nos vamos a meter ya con los rodajes del tiempo y sobre todo con el rodaje contador, que ahí tenemos un poco más de chicha y de miga y alguna que otra cosa más para comentar, como son el tema de las alternancias y los diferentes tipos de rodaje contador, así como comprobaciones de frecuencia y cálculos de números de dientes. O sea, el próximo vídeo va a ser un poquito más larguito que estos porque tiene más chicha, sobre todo por la casuística de los diferentes tipos de rodaje. Este va a ser el siguiente vídeo, y ya en el siguiente del siguiente vamos a meternos con normas y dimensiones. De ahí ya vamos a ver los diferentes tipos de normas de industria relojera suiza, normas internas, o sea, normas de grupos de empresa, o sea, normas de escuela, antiguas normas de la relojería suiza, o sea, incluso normas francesas, algunas se puede ver por ahí. Entonces va a ser ya vídeos, supongo, más largos, que no sé si también me va a tocar dividir en subvídeos. Pues nada, espero que estéis todos bien y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo, chao.